Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. Para el video de hoy vamos a aprender a agregar tornillería a un ensamble en SolidWorks con el uso de la Toolbox. Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder agregar el tornillo que nosotros necesitamos dentro de un ensamble hecho en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a agregar tornillería hecha o cargada con la Toolbox a un ensamble aquí en SolidWorks. Como recordarán, en los videos anteriores nosotros vimos cómo crear tornillos con el uso de esta biblioteca. Vimos cuáles son los tipos de tornillos que tenemos a nuestra disposición y vimos cómo configurarlos. Entonces en este video lo único que vamos a hacer es agregar la tornillería hecha con la Toolbox a un ensamble. Y para esto voy a trabajar con el siguiente ensamble de ejemplo. Ese es el ensamble que yo voy a utilizar. Este ya lo hemos utilizado en videos anteriores. Es un pequeño herramental que nos inspecciona la posición de las levas en este árbol con el uso de dos sensores LRZ de la marca Kiggins. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar tornillería a la parte de los sensores, tanto a la unión de la base del sensor con la placa principal, como sensores a la base y las guardas de los sensores a la base del sensor. Entonces, como primera parte, lo que debemos de hacer es identificar los barrenos a los cuales se les va a agregar tornillería. Entonces, en este caso, a los barrenos que les vamos a agregar tornillería son estos que tenemos aquí. Son a los que están en la placa base, que son estos dos de aquí, que son los que unen la placa base con respecto a la base del sensor, que en este caso son los barrenos roscados que van en la placa base, son de medida M4 por punto 7, que es el paso. Después tenemos estos barrenos que son los que unen a la base del sensor con respecto al sensor y a la guarda de seguridad, para poder identificar en especial la medida del tornillo que vamos a agregar para sujetar al sensor. Lo que debemos de hacer es irnos a la hoja de datos del sensor. Bueno, ya estamos aquí en la hoja de datos que nos proporciona el fabricante, que en este caso es Kiggins. El sensor es un LRZB 250CP. Y aquí abajo, en la segunda hoja, vienen las dimensiones. Y aquí podemos apreciar que los barrenos roscados, que son los que nos interesan, son estos de aquí y son M3 por paso 0.5. Esto nos quiere decir que el tornillo se rosca al sensor y la placa base simplemente nos va a servir para poder hacer el apriete del tornillo con respecto al sensor. Entonces, por ende, el barreno que tenemos aquí debe de ser pasado, debe de ser ligeramente más grande que el diámetro del tornillo, y aquí lo tenemos, nos dice que el diámetro es de 3.4 y este de aquí abajo es más grande, pero para poder dar un ajuste en ángulo. Ahora, ya por último, lo que vamos a hacer es identificar la medida de los tornillos que van a unir nuestra guarda a nuestra base de sensor. Entonces, para esto simplemente selecciono yo aquí, mido y nos dice que el diámetro es de 3. Y si yo abro aquí el árbol de operaciones de la pieza que es la base del sensor y me voy aquí a M3, a la última operación, que es un tablado roscado M3 por paso 0.5, pues podemos confirmar que de igual manera vamos a utilizar tornillos M3. Entonces vamos a utilizar tornillos M4 para la placa base y tornillos M3 para la unión del sensor y la guarda con respecto a la base del sensor. Entonces, ya una vez que tenemos identificado las medidas de los tornillos que vamos a utilizar, nos vamos a ir a la pestaña de biblioteca de diseño y nos vamos a ir a Toolbox. Aquí en Toolbox nos vamos a ir a la carpeta Metric y nos vamos a ir a arandelas. Aquí esto yo lo hago para mis diseños. Yo, al momento de agregar tornillería, casi a todos los tornillos yo les agrego al menos rondana plana, ya que con las rondanas me permiten darle un mejor apriete a nuestro tornillo, ya que en algunas ocasiones los herramientales están expuestos a áreas donde hay vibraciones o golpes y esto puede provocar que el tornillo se afloje.
Entonces, con el uso de las rondanas, principalmente rondanas planas y de presión, evitamos que estas vibraciones le afecten y el tornillo pueda pues mantenerse apretado. Para esta ocasión yo voy a utilizar simplemente rondana plana, no voy a agregar rondana de presión. Entonces yo me voy a meter aquí a la carpeta de arandelas y me voy a ir a arandela simple. Ahora aquí yo simplemente voy a seleccionar una arandela plana común. Y para esto, en lugar de yo darle clic derecho y crear pieza, lo que voy a hacer es voy a seleccionar la arandela y la voy a pasar directo a mi ensamble. Aquí, como ustedes pueden ver, al momento de yo acercarla al barreno donde lo quiero fijar, la vista previa de la arandela la coloca en la posición en la que yo deseo. Esto es debido a la configuración que ya viene en la toolbox. Entonces, si yo lo suelto, aquí me abre el Proprietary Manager y me solicita asignarle el tamaño de la arandela. Entonces yo le voy a asignar M4. De manera automática cambia el tamaño. Entonces, con esto yo simplemente le doy aceptar y de manera inmediata yo puedo agregar otra arandela de esta misma medida. Yo la voy a agregar por el momento aquí y con esto, ahorita nada más me voy a concentrar en agregar la tornillería en esa sección y ya después agregamos la de este otro lado. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos aquí agregado las arandelas, voy a proceder a agregar los tornillos. Pero para esto necesito conocer la distancia que hay de esta cara a esta de aquí, ya que eso va a determinar el largo del tornillo. Entonces yo selecciono esta cara, activo el comando de medir y selecciono esta otra y me dice que la distancia que hay entre estas dos caras es de 15.66 milímetros. Entonces esta medida la tenemos que tener muy en cuenta y vamos a agregar el tornillo. Entonces nos quedamos aquí en arandelas y me voy a regresar a la carpeta métrica y me voy a ir a pernos y tornillos. Aquí yo voy a utilizar un tornillo de cabeza hueca y voy a utilizar un tornillo con cabeza hueca, este de aquí. Y lo mismo que hice con la arandela, en vez de darle clic derecho y crear pieza, voy a jalar el tornillo directo hacia donde lo quiero posicionar. Entonces lo jalo y lo pongo aquí, lo suelto y ya puedo yo configurar el tamaño y el largo de mi tornillo. El tamaño pues es un M4 y el largo, si recuerdan, es de 15.66 milímetros. Entonces si yo despliego aquí la lista, vemos que tenemos tornillo que va desde 6, 8, 10, 12 y 16. No tenemos la medida que necesitamos, eso es normal. Entonces lo que debemos de hacer en estos casos, cuando no tenemos esa medida exacta, debemos de dejar la medida más óptima. En este caso, si yo lo dejo de 16, el tornillo va a quedar más grande, va a sobresalir por la parte de abajo. Y entonces eso no es viable, ya que a la hora de colocar este herramental sobre alguna superficie, ese sobresaliente va a hacer que mi herramental se vea pues no asiente y pueda tener problemas a la hora de hacer alguna medición. Entonces yo debo de utilizar la medida que sigue, la medida que preside la de 16, que es la de 12 milímetros. Entonces ya una vez que tengo yo configurado esta de 12, la visualización de la rosca la dejo igual, la longitud de la rosca igual y simplemente le doy en aceptar. Y en automático yo puedo agregar otro tornillo de esta misma medida y largo. Entonces lo voy a poner aquí y listo. Y miren, si yo hago transparente la placa base, podemos ver que el tornillo ya se encuentra posicionado sobre el barreno roscado. Entonces esto mismo vamos a hacer con estos barrenos de acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregar rondana aquí y rondana en esta zona. Como recordarán, aquí la medida del tornillo es M3. Entonces me voy a ir otra vez a la toolbox, carpeta métrica, arandela simple y me voy a arandela plana común. La jalo y la voy a poner, en vez de M4 lo voy a poner en M3. Le doy en aceptar y de una vez voy a agregar arandelas en el barreno de aquí y en los barrenos de acá. Y bueno, aquí tenemos un detalle. Aquí podemos ver que en la guarda nuestra arandela en su diámetro exterior es muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a eliminar estas arandelas de aquí y las vamos a sustituir por
una arandela plana estrecha. Entonces la jalo y la coloco en los bordones de aquí y lo cambio a un M3. Ahí está. Fíjense cómo cambia el diámetro exterior. Es más estrecha. Entonces lo coloco aquí, lo coloco acá y listo. Entonces para eso es que tenemos aquí en la Toolbox distintos tipos de arandelas planas, ya que pues obviamente dependiendo el espacio que tengamos disponible dentro del ensamble es el tipo de arandela que podemos elegir. Como en este caso acá no hay limitantes o no hay riesgo de colisiones, podemos elegir pues la arandela más ancha o más estrecha, eso no nos limita. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar tornillos. Entonces aquí yo voy a sacar la medida que tengo de esta cara a esta cara de nuestro sensor. Aquí nos dice que es de 20.46 milímetros. Entonces simplemente me voy aquí, regreso a la carpeta métrica, pernos y tornillos, tornillo con cabeza hueca y selecciono este, lo jalo y aquí yo lo voy a configurar a un M3. La longitud, fíjense, aquí nos agrega una longitud todavía más cortita con respecto a la en comparación con el M4, que la mínima era 6, aquí el M3 es la mínima es 5, pero pues no nos sirve. Recuerden que era 20.46, entonces aquí yo puedo seleccionar el de 20 sin ningún problema. Hexagonal, 20, la longitud de la rosca y simplificada. Le doy a aceptar y agrego otro aquí. Le doy a aceptar y listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro tornillo o nuestro sensor ya fijado con sus tornillos. Yo le doy aquí en cambio de transparencia y fíjense, podemos ver los tornillos que sujetan a nuestro sensor. Bueno, ahora voy a ir aquí y aquí voy a sacar la medida que tenemos de esta cara a esta de aquí y nos dice que es de 7.56 milímetros M3. Entonces otra vez me voy aquí a la carpeta donde tengo alojado mi tornillo de cabeza hueca, lo jalo y aquí la longitud va a ser de 6 milímetros. Le doy a aceptar aquí y listo. Podemos ver aquí, bueno, aquí podemos, si hacemos transparente nuestra base del sensor, podemos ver que el tornillo sobresale o entra muy poco, entra apenas 3 milímetros. Es una guarda para un sensor, esto no nos afecta tanto, pero no es recomendable utilizar o que nuestro tornillo dé tan pocas vueltas, ya que al tener pocas vueltas a la hora de apretar, esto puede provocar que la rosca de la base de nuestro sensor se barra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es modificar la longitud de nuestro tornillo. Aquí yo lo metí de 6, pero aquí al yo darle clic sobre el tornillo, me aparece esta flechita, en la cual yo puedo ampliar, hacer más largo el tornillo. Lo puedo pasar a la siguiente medida, que es 8. Entonces aquí yo lo cambio y también hago lo mismo con este. Lo paso a la siguiente medida y listo. Aquí yo, dentro de del mismo tornillo, puedo modificar el largo. Y lo mismo con los demás tornillos. Aquí yo también puedo modificar el largo, hacerlo más largo, más corto, al igual con los M4. Entonces esa es una de las ventajas de utilizar la Toolbox. Y listo, ya tenemos aquí nuestros tornillos en las posiciones que deben de estar. Entonces si yo aquí muevo mi sensor, pues el tornillo se queda fijo, ¿no? En tanto cualquiera de las dos posiciones angulares. Entonces, pues así es como se agrega la tornillería a un ensamble en SolidWorks con el uso de la Toolbox. Como se los mencionaba en el último video, el uso de la Toolbox o la importancia de agregar tornillería a un ensamble, pues es poder tener el ensamble lo más completo posible. Eso le da un toque muy profesional a cualquier ensamble que tengamos aquí en SolidWorks. Y aparte, a la hora de sacar la lista de materiales, ya nosotros podemos estimar la cantidad de tornillos que vamos a utilizar para poder armar el ensamble
Y esto pues obviamente esta lista de materiales se puede utilizar para hacer las compras. Al ya tener nosotros contabilizados los tornillos, pues podemos ir a las tiendas de tornillería y podemos solicitar exactamente la cantidad de tornillos que vamos a necesitar. Esto agiliza muchos procesos ya en cuestiones de compra de suministros, ¿no? Bueno, yo creo que ya el video nos va a alcanzar para poder agregar la tornillería de este lado, pero es básicamente lo mismo. Entonces, pues así es como nosotros agregamos tornillería a un ensamble aquí en SolidWorks con el uso de la Toolbox. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Recuerden que al llegar a 1000 suscriptores vamos a regalar una certificación de SolidWorks. Si ustedes todavía no cuentan con alguna certificación de SolidWorks, se les va a regalar la certificación CSWA, que es la más básica. Si ustedes ya cuentan con esa certificación, se les va a regalar la certificación CSWP. Ahora bien, si ustedes ya están certificados en estos dos, se les va a regalar una certificación en alguno de los módulos de SolidWorks, los cuales son análisis por elemento finito, chapa metálica, estructuras soldadas, superficies, etcétera, ¿no? Se les va a regalar una de esas certificaciones. Ahora, si ustedes ya están certificados en CSWA, CSWP y en al menos 4 módulos de SolidWorks, se les va a regalar la certificación CSWE, que es la más alta. Recuerden que todas estas certificaciones van a incluir su curso de capacitación para que puedan pasar el examen sin ningún problema. Así que ya saben, suscríbanse para que se puedan ganar una certificación de SolidWorks. También síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @diseñomecánicojc. Estamos en TikTok como Diseño Mecánico JC. También estamos en Facebook como Diseño Mecánico JC. Recuerden que en Facebook tenemos las asesorías personalizadas, donde ustedes nos pueden contactar por inbox para ayudarlos con alguna duda o problema que tengan con algún diseño mecánico relacionado con SolidWorks, ya sea de nivel profesional o educativo. Y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar a resolver ese problema. Así que síganos en las redes sociales. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.